Una historia de amor que comienza cuando las demás terminan. Carl von Cosel cuidó, amó y cohabitó en su lecho con María Elena Milagro de Hoyos durante nada más y nada menos que 7 años. 7 años en los que ésta no tenía vida. Pero antes de empezar con el caso te animo a que te suscribas y le des a me gusta a este vídeo si quieres ver más contenido como este. Y ahora sí, empezamos con el caso. Y como siempre comenzamos por el principio para saber quién era Carl. Carl von Cosel nació el 8 de febrero de 1877, bajo el nombre de George Karl Tanzler. Durante su infancia en Alemania y cuando estuvo viajando por Italia, aseguró que su antepasada Anna Constantia von Cosel, ya fallecida, le había visitado en varias ocasiones para revelarle el rostro de su gran amor, una mujer exótica de cabello negro. Karl creció en Alemania y en 1920 contrajo matrimonio con Doris. Con esta tuvo 2 hijas. Ellas eran Ayesa Tanzler y Crystal Tanzler, quien falleció con tan solo 10 años víctima de la difteria. Durante la Primera Guerra Mundial, Karl emigró a Australia, donde se cree que pudo ser detenido. Después de esto, Karl migró a diferentes países por vía marítima, hasta que finalmente partió desde La Habana hasta Florida, donde se encontraba su hermana que ya llevaba unos años antes instalada allí. Tiempo después su mujer y sus hijas se reunirían con él en Florida. Pero en 1927, a la edad de 50 años, Karl abandonó a su familia cuando obtuvo un trabajo de radiólogo en el Marine Hospital, en Cayo Hueso, bajo el nombre de Carl von Cosel. Ahí fue cuando se cambió el nombre. Y ahí fue cuando conoció a María Elena. Pero vamos a hablar un poquito de María Elena. María Elena Milagro Hoyos nació en 1909, hija de Francisco Pancho Hoyos y Aurora Milagro. María Elena tenía 2 hermanas, Florinda Nana, quien estaba casada con Mario Medina, y Celia. El 18 de febrero de 1926 María Elena se casó con Luis Mesa, quien la abandonó después de que sufriera un aborto del hijo que esperaban. Este huyó a Miami, aunque legalmente seguían casados. Ahora vamos a ir al día en el que se conocieron. El 22 de abril de 1930, mientras Carl estaba trabajando en el hospital, conoció a María Elena, una joven que había sido llevada por su madre a su consulta médica para un examen fisiológico. Carl, nada más verla, le dio un vuelco el corazón. Allí estaba, la tenía delante, la mujer de cabellos oscuros que le había mostrado su tía. El gran amor de su vida. El gran amor de su vida al fin estaba frente a él. A partir de este momento, Carl se obsesionó con ella. Elena fue diagnosticada con tuberculosis, pero esto no le impidió que intentara salvarla y a la vez conquistarla, aun sabiendo lo destructiva que era esta enfermedad por aquel entonces, ya que era una enfermedad que terminaba hasta con la vida de familias enteras. Carl buscó la cura a toda costa, llegando incluso a gastarse un dineral en una bobina de Tesla. Con esta intentaba inducir descargas eléctricas a Elena para que mejorara. Compró libras de polvo de oro para mezclarlas con jarabes e incluso llegó a realizar un tratamiento experimental con rayos X. Elena vio en Carl un apoyo en sus últimos días, pero aún así este seguía locamente enamorado de ella, rozando la obsesión. Los últimos días de Elena, Carl no se separó de su lado. Estaba en todo momento junto a ella atendiéndola y cuidándola. Finalmente, el 22 de octubre de 1931, Elena falleció de tuberculosis en casa de sus padres. Carl le dedicó las siguientes palabras: «Quiero ser tu enfermero, tu amo de llaves, tu amante, tu marido. Quiero cuidar de ti para siempre o volar contigo a las estrellas». El triste desenlace dejó a Carl devastado. El gran amor de su vida había partido y todo lo que él intentó había sido en vano. Pero esto no le iba a impedir estar con su amada. Carl convenció a la familia de Elena de pagar el entierro. Pero no solo hizo eso, también construyó un mausoleo enorme. El panteón fue diseñado por el mismísimo Carl. ¿Qué pasa? Que aquí su cabecita ya empezó a maquinar. El féretro contaba con unos conductos secretos para suministrar al cuerpo de Elena ciertas sustancias para su conservación, y tenía como una especie de auricular para ponerse en contacto con ella. Cada noche Carl acudía a hablar con ella, porque según él, Elena se comunicaba con él, hasta que llegó el día en el que Elena le pidió por favor que la liberara para poder estar juntos. Recordando el cuento de entierro prematuro de Edgar Allan Poe, Carl decidió acercar a la boca de Elena un vaso de vidrio, esperando que su aliento lo empañara.
Finalmente, después de 700 noches de conversaciones, en la luna nueva de abril de 1933, Carl exhumó el cuerpo de Elena para llevárselo a su hogar. Durante los siguientes 7 años, Carl hizo todo lo que pudo por tener a Elena cerca, llegando a unir sus huesos con ganchos de perchas y alambres de piano. Después de vaciar el cuerpo de Elena, lo rellenó de trapos empapados en líquido embalsador. Fortaleció su piel con cera y empezó a tratar esta con electroterapia de la bobina de Tesla. Sustituyó los ojos de Elena por unos de vidrio y creó una peluca con el pelo que ésta había ido perdiendo. Llegó a vestirla con un traje de boda, incluido un velo, una diadema y unos zapatos de novia. Incluso llegó a comprar unas alianzas. La perfumaba a diario e incluso llegaba a dormir con ella. «Oh, Carl», gimió Elena, «hemos esperado durante tanto tiempo. Le he deseado desde el principio. Hace tiempo que impulsó en mí una gran pasión que me hace perder toda inhibición. Seré su esposa cariñosa y casada, cumplidora en la iglesia y su puta en la cama». No uses esas palabras, Elena. ¿No somos marido y mujer, Carl? ¿Habrá un muro de palabras o secretos entre nosotros? ¿Vas a permitir que algo nos separe? Nada. Somos una unión dulce de la vida y la muerte, un triunfo físico sobre el sepulcro. Nuestras almas unidas fluyen como un río desde los inicios de la vida hasta los confines del tiempo. Un poco para allá sí que se había quedado el Carl. Según fueron pasando los años empezaron a correr los rumores, ya que Carl era una persona muy extrovertida, muy sociable y empezó como a encerrarse en sí mismo y a ser más introvertido, no salir apenas de casa. La gente se empezó a mosquear. ¿Qué pasa? Que estos rumores llegaron a Nana, la hermana de Elena, a la que Carl odiaba, porque decía que era una copia barata y cutre de Elena. Entonces Nana se empezó a mosquear con los rumores y las cosas que estaba escuchando, así que decidió espiar a Carl. ¿Qué pasa? Que un día fue a su casa por la noche, se asomó por la ventana y vio todo el ritual que estaba realizando Carl al cuerpo de su hermana. Obviamente, al ver esto, Nana salió corriendo a hablar con las autoridades, quienes fueron a su casa y le detuvieron. Carl fue detenido por profanación hasta la espera del juicio. Y la funeraria encargada de guardar el cuerpo de Elena, como se corrió la voz muy rápido, todo el mundo hablaba, tuvo la maravillosa idea de exponer el cuerpo de Elena durante 3 días. Y más de 6.000 personas acudieron a ver los restos de Elena. Esto hizo que muchas personas empatizaran con Carl, ya que decían que lo que había hecho era un acto de amor verdadero y lo veían como un gesto súper romántico y de hecho le apoyaban. Le apoyaban tanto que llegaron a pagar su fianza entre 2 personas. Por lo que este salió de la cárcel hasta que salió el juicio. ¿Qué pasa? Que el juicio se retrasó muchísimo. Y finalmente Carl fue puesto en libertad, ya que solo se consideró que profanó la tumba, entonces no fue a la cárcel, por lo que el caso fue cerrado y él quedó libre. Sobre 1944, Carl se mudó a Florida, donde se dice que sus últimos días de vida, su mujer, Doris, estuvo cuidando de él. En 1947, unos años antes de fallecer, escribió su autobiografía para publicarla en una revista de fantasía y ficción, hasta que finalmente el 3 de julio de 1952 falleció. Cuando se encontró fallecido a Carl, se rumoreó, porque esto no es seguro, que había hecho como un muñeco que parecía Elena. La familia de Elena también tuvo bastantes desgracias. De hecho, la hermana pequeña de Elena también falleció de tuberculosis junto a sus padres. La hermana mayor, el marido de la hermana mayor, fue electrocutado intentando salvar a un compañero que había sido electrocutado porque la grúa que llevaba
dio a una a unos cables de tensión, él se electrocutó, el marido intentó ayudarle y sacarle y también fue electrocutado. Poco después la hermana de Elena se suicidó. O sea, fue una cadena de desgracias desde que falleció Elena en esa familia brutal. Sé que este caso ha sido cortito, pero a mí me llamaba muchísimo la atención cuando me lo contó una amiga el hecho de que se llamara la novia cadáver. Realmente fue una novia cadáver. Pero yo creo que Carl ya venía arrastrando algo desde hace tiempo, que no, su cabeza no funcionaba bien, porque una cosa, bueno, y la de muchas personas, porque romantizar eso, hombre, pues no sé, con un cadáver no tiene la esencia, no lo sé, mi cabeza no. Pero que durante 7 años tuviera el cuerpo de Elena en su casa y nadie se diera cuenta, ni siquiera de que el cuerpo de Elena no estaba donde tenía que estar, no lo sé. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis? Yo creo que es eso, que Carl no estaba bien, no estaba bien porque él ya había visualizado, aparte de que Elena era muchísimo más joven que él, que bueno, que la edad, pues bueno, pero madre mía, es que con un cuerpo conviviendo ahí 7 años, no, no, mi cabeza no. ¿Qué pensáis? ¿Vosotros lo veis como algo romántico o como algo obsesivo y que Carl no estaba bien? Yo me decanto más porque no estaba bien. No, porque, o sea, tú no puedes, o sea, en mi cabeza no, ¿cómo puedes romantizar el estar con un cadáver? Aparte que ya rozaba lo obsesivo, porque Elena nunca le hizo caso en vida, o sea, nunca le hizo caso, le vio como un apoyo, sí, porque era su médico, la estaba apoyando y ya está, pero Elena en ningún momento le dio pie a que se creara esas esperanzas. Además, es que resulta que es que en aquella época las facciones de Elena eran comunes, o sea, le tocó a Elena, yo creo, como le podía haber tocado a otra, que él dijera que esa era la persona que su tía le dijo que era el amor de su vida. No sé. Desde luego, turbio es un rato. Nos vemos en el siguiente caso. Chao.